Hola chicas y chicos, continuamos con las oraciones negativas, pero en este caso vamos a ver cómo se hacen las oraciones negativas con el resto de los verbos. A modo de repaso, vamos a ver un poco grosso modo, lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Estamos trabajando con las oraciones negativas, negative sentences, y clasificamos dos tipos. Dijimos que nos tendríamos que centrar en el verbo a la hora de saber cómo hacer dichas oraciones negativas, y clasificamos entre auxiliary verbs y normal verbs y verbos normales, ¿de acuerdo? Los vamos a volver a poner en una cajita para que lo tengamos exactamente igual que lo tuvimos en el vídeo anterior. Y dijimos que con los verbos auxiliares, voy a resumir, si nosotros tenemos nuestro sujeto, he, she, it, my friend, my parents, quien sea, más el verbo auxiliar, vamos a cambiarle de color para marcarlo bien, auxiliar, no otro verbo, la negación se hacía añadiendo directamente not. ¿Ok? Y si después quería, pues yo podía contraer este verbo auxiliar y se me quedarían, al final resultarían formas como can't, isn't, o even haven't, o hasn't, o incluso también con otra forma del verbo be, aren't, y demás, ¿vale? Con los verbos auxiliares, con los verbos modales, perdón, obviamente tendríamos más tipos de contracciones. Este es un poquito de resumen, a modo de resumen, de lo que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Ahora la pregunta sería cómo se hace la negación con el resto de los verbos. Recordad también que en ambos casos, tanto aquí como aquí, vamos a tener que utilizar la partícula not para negar, pero no lo vamos a hacer de manera similar, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior también pusimos el ejemplo del verbo play. Pues vamos a hacer un ejemplo con dicho verbo. Imaginémonos que tengo un verbo como we play. We play. Vamos a dejar un poquito de espacio. We play, ahora os explicaré lo del espacio que he dejado y lo entenderéis perfectamente. We play football on Mondays. Vale. Hemos dicho que vamos a utilizar la partícula not, pero no lo vamos a hacer de la misma manera, ¿de acuerdo? Para empezar, en comparación con los verbos auxiliares que hemos visto aquí, ya no vamos a hacer la negación detrás del verbo, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta posición de aquí ya no nos va a servir absolutamente para nada, pero sí vamos a utilizar este espacio que tenemos aquí, ¿ok? Vale, pues una cosa que tenéis que tener muy clara a la hora de hacer oraciones negativas con verbos normales, y esto se va a hacer extensible también para las preguntas, es que vamos a necesitar, como son verbos que necesitan ayuda, lo mismo que vosotros no podéis necesitar ayuda para hacer ciertas cosas, para mover un mueble, o para hacer los ejercicios, o para algunas veces, y demás, pues nosotros, estos verbos, van a necesitar la ayuda de una partícula que es la partícula do, ¿de acuerdo? Es decir, con estos verbos nosotros vamos a utilizar la partícula do, que no es un verbo, tiene un hermano gemelo o una hermana gemela que es el verbo do, ¿de acuerdo? Que significa hacer, pero este do es diferente, ¿de acuerdo? Vale, como digo, estos verbos son débiles, con lo cual para formar la oración negativa necesitan la ayuda de esta partícula, necesitan la ayuda de do. Y do vamos a pensar que es como si fuera una persona que recoge pasajeros en un autobús, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, imaginémonos que do viene por aquí y do va a hacer dos paradas, siempre, que las vamos a marcar con color
con color rojo. Do va a hacer siempre dos paradas. Vamos a ponerle aquí como si fuera en un cochecito, como si fuera en un autobús, ¿vale? Do viene por aquí y se va a parar detrás del verbo, para ver si hay pasajero. Ahora entenderéis perfectamente lo que quiero decir con el siguiente ejemplo. Do se va a parar aquí. Esta va a ser la primera parada, detrás del verbo. Y vamos a ver que no hay ningún pasajero. Con lo cual, ¿qué va a hacer do? Pues lo mismo que hace cualquier autobús. Se para en la parada, pero si no hay pasajero, sigue hacia adelante. Y a la hora de hacer la negación, se va a parar aquí, delante del verbo. No como en el otro caso, acordaros, en el caso de los verbos auxiliares, y ahora entenderéis por qué. Con lo cual, aquí vamos a tener este do que ha salido por aquí, se ha movido, se ha parado aquí y ha seguido posteriormente, y esta va a ser la segunda y la última parada a la hora de hacer una negación. Pues, con este movimiento de do, simplemente ya hemos logrado hacer la negación. Solamente nos queda, obviamente, añadir detrás la partícula not. Ya tendríamos nuestra oración negativa hecha, ¿de acuerdo? Y a lo mejor os puede resultar un poquito extraño porque aparece el do y el not separado, pero eso no es ningún problema, ¿de acuerdo? Eso es solamente una manera de escribirlo. De hecho, la manera formal de escribir es sin contraer, tanto en este caso como en este. Pero si queremos contraer, pues obviamente vamos a tener la forma don't, ¿de acuerdo? Vamos a tener la forma don't. Si queréis verlo de otra manera, recordad que cuando tenemos un verbo de los normales, lo único que tenemos que hacer es poner do not delante del verbo. Tan simple como eso, ¿ok? Bien, este sería un caso, de alguna manera, sencillo. ¿Qué ocurriría si tengo lo siguiente? Fijaros en esta oración. She, voy a ponerle un poquito menos grueso el lápiz. She plays football on Mondays. Vale, puede parecer en un principio que esto es igual, pero no lo es, y vais a ver por qué. Recordad que en el caso anterior, do pasaba por aquí, se paraba detrás del verbo y veía que si tenía algún pasajero, y si no, seguía hacia adelante. En este caso, do, lo vamos a volver a poner en verde, va a pasar por va a hacer el mismo trayecto, ¿de acuerdo? Esto es como una ruta que es siempre la misma. Se va a parar en el verbo, pero ahora fijaros que el verbo play sí tiene un pasajero, y este pasajero va a ser esta S. Y obviamente si tiene un pasajero, ¿dónde se va a montar? Pues en el autobús. Entonces, do, el autobús del do se va a llevar, voy a poner otra vez en rojo, se va a llevar el verbo, se va a llevar la S y se va a poner aquí, con lo cual, esta sería, recordad, la segunda parada. No la pongo porque, bueno, voy a poner aquí, second, porque no me cabía, pero bueno. Aquí tendríamos do, ¿vale? Do ha llegado, pero ha llegado con un pasajero, que es esta S, ¿de acuerdo? Es esta S, lo vamos a poner en amarillo. Obviamente, si esta S ya está aquí, esta S debería desaparecer de donde estaba anteriormente. Fijaros cómo va a desaparecer. Obviamente no podemos tener una S aquí y una S aquí. Si se la ha llevado de aquí, pues tiene que saltar a donde estaba. Aquí teníamos, como digo, este do más esta S en su autobús. ¿Ok? Vale, pues esta S más este do más esa S al final se va a transformar en una forma que se denomina, es una contracción de las dos partes, de los dos elementos, que es
does. Y por tanto, va a ser ahora el do el que marque si la oración está en tercera persona o no. Con lo cual, al final, la oración se nos va a quedar en algo así como she does. Obviamente, tendríamos que poner aquí el not, ¿de acuerdo? She does not play football on Mondays. ¿Ok? She does not play football on Mondays. Vale. Como en el caso anterior, si quiero, yo puedo contraer, pero en este caso no voy a tener don't, sino que lo que voy a tener contrayendo esto y esto es la forma doesn't. ¿Ok? Con lo cual al final la oración sería she does not play football on Mondays o she doesn't play football on Mondays.